Él le dio un ultimátum: ¿el bebé o yo? Ella eligió al bebé y se marchó. 3 años después, él vio a la niña y se dio cuenta de lo que había perdido. Nueva York bullía con el caos habitual de la ciudad que nunca dormía. Desde el piso 48 de un elegante rascacielos de cristal, el horizonte se extendía interminablemente en todas direcciones, pero dentro de la oficina de la esquina de uno de los CEOs más poderosos de la ciudad, todo estaba en calma. Edward Blake estaba sentado detrás de un escritorio de caoba oscura, con los ojos fijos en la brillante pantalla de su portátil, los dedos bailando sobre el teclado. Su traje a medida era perfecto, su expresión indescifrable, justo como siempre lo era. Nada lo distraía, ni la impresionante vista, ni el mundo más allá del cristal. Ciertamente no los pasos silenciosos que se acercaban a él. Hazel estaba en el umbral, sosteniendo algo pequeño y tembloroso en sus manos. Estaba visiblemente nerviosa, pero su voz no tembló cuando finalmente habló. «Estoy embarazada», dijo. Edward hizo una pausa de solo un segundo, lo suficiente para que el peso de sus palabras cayera en el aire como un vaso roto. Pero en lugar de levantarse, o mirarla, o siquiera reaccionar como un hombre cuyo mundo acababa de cambiar, simplemente siguió tecleando un momento más antes de recostarse finalmente en su silla. Él encontró sus ojos. Los suyos eran tranquilos, quizás demasiado tranquilos. Marrones, indescifrables, calculadores. «Sabes que no quiero hijos», dijo llanamente. Las manos de Hazel se apretaron alrededor del papel que había estado sosteniendo. La confirmación de su médico. Ella había esperado que la conversación fuera difícil, pero no tan fría. Tragó saliva y dio un paso más cerca. «No estoy pidiendo nada, solo pensé que debías saberlo». Edward cerró el portátil lentamente. Su voz era tranquila, pero cada palabra cortaba como el cristal. «Tienes una opción, Hazel. El embarazo y el bebé, o yo». No había emoción en su tono, ni preocupación, ni amor, ni siquiera miedo. Solo una decisión presentada como un acuerdo de negocios. Hazel lo miró fijamente, con el corazón latiéndole con fuerza, 1000 pensamientos arremolinándose en su cabeza. Podía sentir las paredes de la habitación cerrándose. Ella esperó a que dijera que no lo decía en serio, que mostrara algo, cualquier cosa, que demostrara que le importaba. Pero no había nada, solo silencio y esa misma mirada fría. Ella hizo un asentimiento pequeño, casi imperceptible, como si respondiera a una pregunta que en realidad nunca había sido una pregunta. Luego, se dio la vuelta y se marchó. Sin lágrimas, sin palabras, sin portazo. Solo el sonido de sus pasos que se desvanecían en el suelo de mármol. Edward no se levantó. No la siguió. La oficina permaneció tan quieta como antes, pero afuera, en algún lugar de la ciudad, Hazel se adentró en un futuro diferente. Uno donde enfrentaría todo sola. Uno que no había elegido, pero que haría suyo. Lo primero que Hazel notó sobre Portland fue la lluvia. No era el tipo ruidoso y tormentoso que caía en cortinas dramáticas. Era tranquila y constante, una suave neblina que parecía asentarse en todo. Su abrigo, sus zapatos, su alma. Llegó con nada más que una maleta, un cuaderno de bocetos gastado y la foto de ultrasonido doblada que guardaba presionada entre las páginas como un marcador sagrado. No se lo había contado a nadie en Nueva York, ni amigos,
ni compañeros de trabajo, ni familia. Era más fácil así. Nadie a quien explicarle las cosas. Nadie que la juzgara por alejarse de un hombre como Edward Blake. Nadie que la hiciera dudar de la decisión que ya sentía muy dentro de sí que era la correcta. Encontró un apartamento de una habitación encima de una ruidosa cafetería en una parte algo deteriorada de la ciudad. Las paredes eran delgadas, el calentador vibraba cada vez que se encendía y la ventana de la cocina no se abría del todo. Pero era suyo. Cada crujido y azulejo astillado, cada tenue aroma a espresso que subía por las mañanas, le recordaba que había sobrevivido a la caída y aterrizado por sí misma. Comenzó a trabajar como camarera en un restaurante cercano en el turno de noche, donde las propinas apenas eran suficientes para cubrir el alquiler y los comestibles. Y a los clientes habituales les gustaba coquetear con ojos cansados y café débil en mano. Pero ella no se quejó. Tomó el trabajo sin pestañear, se ató el delantal y aprendió a sonreír a través del dolor en sus pies y el sordo agotamiento que nunca desaparecía del todo. Durante el día pintaba, no porque alguien se lo pidiera o porque tuviera encargos. Al principio no hubo ninguno, sino porque era lo único que la hacía sentirse ella misma. Pintaba en cualquier cosa que pudiera encontrar. Trozos de lienzo de tiendas de segunda mano, viejos paneles de madera, incluso el interior de cajas de cartón cuando el dinero escaseaba. Sus temas favoritos eran siempre personas, especialmente mujeres y niños, capturados en momentos fugaces de fuerza o vulnerabilidad. No siempre sabía lo que estaba pintando hasta que terminaba, pero a menudo los rostros le parecían extrañamente familiares. Un día se dio cuenta de que se estaba pintando a sí misma, una y otra vez, disfrazada detrás de otras vidas. El embarazo fue difícil. Había días en que no podía levantarse de la cama por las náuseas y otros en que el silencio en su apartamento se sentía insoportable. Pero Hazel se hizo más fuerte con cada semana que pasaba. Iba sola a las citas médicas, tomaba autobuses a través de la ciudad para obtener vitaminas prenatales con descuento y aprendió todo lo que pudo sobre el parto y la crianza de libros de biblioteca desgastados. Cuando su parto finalmente comenzó una mañana lluviosa a principios de primavera, ella ya estaba más preparada de lo que pensó que estaría. Dio a luz a una niña en una tranquila habitación de hospital, sin nadie que la sostuviera de la mano. Pero en el momento en que miró a los ojos de su hija, de un marrón intenso e increíblemente firmes, algo cambió en ella. El dolor, la soledad, los años de duda y miedo se desvanecieron bajo el peso de un ser humano pequeño y perfecto. La llamó Lily. Era el nombre que le había susurrado a su vientre en medio de la noche, el nombre que había pintado en suave cursiva detrás de uno de sus lienzos, incluso antes de saber si iba a tener una niña. Lily nació con cabello castaño grueso, piel morena cálida y esos ojos inconfundibles. Los ojos de Edward. Hazel a veces miraba fijamente a su hija durante largos ratos, preguntándose cómo alguien tan pequeña podía llevar tanto de alguien que ella había dejado atrás. Pero Lily era más que un reflejo del pasado. Era su propio universo, curiosa, juguetona e increíblemente fuerte. Para cuando pudo caminar, ya había reclamado cada centímetro de su apartamento, riendo y cayendo y volviéndose a levantar, como si todo fuera un juego. Hazel encontró nuevas formas de ganar dinero. Comenzó a vender su arte en ferias callejeras locales, comenzando con pequeños retratos por $20 la pieza. A la gente le encantaban, no porque fueran perfectos,
sino porque había emoción en cada pincelada. Comenzó a recibir solicitudes, luego referencias. Finalmente, una pequeña galería le pidió que exhibiera su trabajo. No era mucho, solo unas pocas pinturas escondidas en un rincón durante el espectáculo de otra persona, pero fue suficiente para hacerle creer que podía construir una vida real aquí. Nunca se puso en contacto con Edward. Hubo noches en que se quedaba despierta, preguntándose si él pensaba en ella, si alguna vez lamentó las palabras que había pronunciado tan fácilmente, pero nunca se permitió detenerse en ello por mucho tiempo. El arrepentimiento, aprendió, era un lujo al que renunciabas cuando elegías sobrevivir. Lo que importaba ahora era Lily, su risa, sus pequeñas manos agarrando la camisa de Hazel mientras se dormía, su cabello alborotado y sus preguntas sobre las estrellas. Hazel ya no sentía la necesidad de explicar sus elecciones a nadie. La niña durmiendo a su lado cada noche era prueba suficiente de que había elegido bien. Y en los rincones tranquilos de su vida, entre el olor a café y pintura, comenzó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. El aire en Portland era vigoroso esa mañana, con el tipo de frío de principios de primavera que insinuaba lluvia, pero aún no se había comprometido. Edward Blake salió del asiento trasero de un elegante coche negro, ajustándose los puños de su abrigo de carbón mientras miraba a su alrededor en la calle desconocida. No le gustaba particularmente Portland, demasiado tranquilo, demasiado húmedo, demasiado suave en los bordes. Pero la ciudad había surgido recientemente como un centro para nuevas empresas tecnológicas independientes, y una de ellas había captado su atención con una prometedora oferta de adquisición. Los negocios, como siempre, lo llevaban a lugares a los que de otro modo nunca iría. Tenía una hora libre antes de la reunión. Su asistente le había sugerido una cafetería cercana, conocida por su espresso fuerte y encanto artístico. A Edward no le importaba el encanto. Necesitaba cafeína y silencio. Mientras caminaba por la acera, sus ojos escaneando escaparates, su mirada fue atraída involuntariamente hacia una pequeña galería escondida entre una librería y una floristería. La exhibición de la ventana era simple: varios retratos en lienzo tensado, sin enmarcar, cada uno con el rostro de un niño capturado en esa luz suave e íntima que hacía sentir que el sujeto podría hablar en cualquier momento. Un retrato en particular lo hizo detenerse. Una niña, no mayor de 3 años, con cabello castaño oscuro recogido detrás de la oreja, su barbilla inclinada con curiosidad hacia arriba, como si estuviera mirando a alguien fuera de cuadro. Sus ojos eran grandes y de un marrón intenso, cálidos pero serios. Algo en su expresión arraigó a Edward al pavimento. No podía apartar la mirada, aunque no entendía por qué. Había una opresión en su pecho, una extraña presión que no había sentido en años. Cuanto más miraba fijamente, más lo inquietaba. La firma en la esquina llamó su atención a continuación: Hazel Moore. El nombre se sintió como un puñetazo en el estómago. Parpadeó 1, 2 veces, como si las palabras pudieran reordenarse en otra cosa. Pero no lo hicieron. Hazel Moore. Su nombre no había cruzado su mente en meses, no porque la hubiera olvidado, sino porque había sido más fácil fingir que nunca existió que enfrentar lo que había hecho. Sin embargo, aquí estaba, frente a él, garabateado debajo de un retrato que parecía mirar en su alma. Algo dentro de él,
se movió. Sin decidirlo por completo, abrió la puerta de la galería. Dentro, el aire era más cálido, lleno del olor a pintura al óleo, madera y el más tenue toque de cítricos. La habitación era pequeña pero cuidadosamente organizada. Lienzos revestían las paredes, niños jugando, madres sosteniendo bebés, mujeres de pie en umbrales iluminados por la luz dorada del atardecer. Cada pieza era rica en emoción, capturando el tipo de belleza que hacía que el espectador sintiera algo mucho después de haber apartado la mirada. Caminó lentamente, absorbiendo cada pieza, su mente girando con preguntas que no sabía cómo formular. Luego escuchó una voz, ligera, musical y muy familiar. «Te dije que tienes que agarrarme de la mano cuando cruzamos la calle, ¿recuerdas?» Una risa de niña resonó detrás de ella, y Edward se giró instintivamente hacia el sonido. Ella entró en la galería desde un pasillo lateral, sosteniendo la mano de una niña pequeña. Su postura estaba ligeramente inclinada mientras le hablaba a la niña, su otro brazo agarrando una pequeña bolsa de compras. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en un moño suelto. Algunos mechones caían alrededor de su rostro. Llevaba una sudadera manchada de pintura, zapatillas de deporte y nada de maquillaje, pero se veía más viva de lo que él recordaba. Hazel. Él se quedó paralizado. Ella aún no lo había visto. Estaba demasiado concentrada en la niña, cuyo cabello castaño rizado rebotaba con cada paso. La niña tiró de su brazo, señalando el retrato en la ventana. «Mami, esa soy yo», dijo con orgullo. Hazel sonrió, arrodillándose a su lado. «Sí, lo eres. Esa fue tu primera vez sentada quieta durante más de 10 minutos». La niña se rió y dio una pequeña vuelta, el sonido tan brillante que cortó el aire. Edward sintió que la habitación se había inclinado. Todavía estaba allí, arraigado al mismo lugar, pero el suelo bajo él se sentía inestable. Hazel finalmente levantó la vista. En el momento en que sus ojos se encontraron con los de él, todo dentro de él se desplomó. Por un largo segundo, ninguno de los dos se movió. Sus ojos verdes, una vez llenos de tanta confianza y afecto, ahora se veían cautelosos, distantes, indescifrables. Ella se puso de pie lentamente, colocando una mano suave sobre el hombro de su hija. «Lily», dijo suavemente, «¿por qué no vas a mirar la pintura del pájaro de allí?» La niña se fue sin preguntar, dejándolos solos en el centro de la galería. Edward abrió la boca, pero no salieron palabras. Hazel tampoco habló. El silencio entre ellos se extendió como un abismo, construido sobre 3 años de todo lo no dicho. Finalmente, ella lo rompió. «¿Qué haces aquí?» Su tono no era de enojo, pero estaba lejos de ser cálido. Ella no se acercó. En todo caso, se inclinó ligeramente hacia atrás, como si se estuviera preparando. Yo no lo sabía», se las arregló, con la voz áspera. «No sabía que estabas aquí. No sabía nada de esto». Hazel se cruzó de brazos, observándolo con esa misma mirada indescifrable. «No quería saber. Lo dejaste claro». Edward se encogió. No tenía defensa. Ella tenía razón. «Es mía», dijo después de un momento, las palabras apenas audibles. Hazel inclinó la cabeza, una media sonrisa cansada tirando de una comisura de su boca. «Es mía», corrigió ella suavemente. «Yo la llevé, yo la crié, yo la sostuve cuando estaba enferma y le enseñé a caminar. Yo no te pedí nada, Edward.
y nunca lo haré. Él tragó saliva con fuerza, la vergüenza subiendo por su garganta. Hazel, pero ella lo detuvo con una sola mirada. No cruel, solo definitiva. Tengo que llevarla a casa. Y con eso, ella se dio la vuelta. Hazel llamó a Lily, tomó su mano, y las dos salieron de la galería como si él nunca hubiera estado allí. Él no las siguió. No podía moverse. Se quedó en el mismo lugar durante varios minutos más, mirando el cuadro en la ventana, mientras la lluvia finalmente comenzaba a caer afuera. Solo ahora entendió lo que había sido esa presión en su pecho en el momento en que vio el rostro de la niña. No era confusión, no era conmoción, era reconocimiento. Y nunca se había sentido tan vacío en su vida. Edward no regresó a su hotel esa noche. No devolvió ninguna de las llamadas de su asistente. No reprogramó la reunión que se suponía que debía tener. Y ni siquiera notó la lluvia ligera empapando los hombros de su abrigo mientras estuvo de pie durante más de una hora al otro lado de la calle de la galería, mirando la puerta por la que Hazel había desaparecido. Algo dentro de él se había hecho añicos, no con un crujido dramático, sino con un desmoronamiento lento y silencioso que comenzó en lo profundo de su ser. La imagen de esa niña, Lily, se había arraigado en su mente, y por mucho que intentara concentrarse, razonar, recuperar su sentido de control, no lo abandonaría. Sus ojos lo atormentaban, no porque fueran hermosos o familiares, sino porque eran innegablemente suyos. Finalmente regresó a su hotel en las primeras horas de la mañana, con la ropa húmeda, el rostro demacrado y su habitual agudeza apagada en algo desconocido. No podía dormir. Se sentó en la oscuridad, mirando el horizonte más allá de la ventana de piso a techo, preguntándose cómo había logrado vivir durante 3 años sin darse cuenta de la magnitud de lo que había tirado por la borda. No solo Hazel, aunque ella había sido más de lo que él merecía, sino la niña, su hija, respirando, riendo, creciendo sin él. La culpa lo golpeó en olas, cada una más fuerte que la anterior, arrastrándolo con recuerdos de esa conversación final en su oficina. Las palabras que había pronunciado regresaron con claridad venenosa. El bebé o yo, lo había dicho como una pregunta, pero ahora sabía que nunca había sido una pregunta. Había sido una orden, y ella se había marchado. Durante 3 años, había enterrado ese momento bajo capas de trabajo, éxito y distracción. Pero ahora se negaba a permanecer enterrado. Se repetía en su mente, junto con la imagen de Hazel sosteniendo la pequeña mano de Lily, de la forma en que ella lo había mirado con una mezcla de agotamiento y tranquila resolución. No había odio en sus ojos, ni amargura. Eso era lo que lo hacía peor. Ella había seguido adelante, construido una vida, criado una hija, y él ni siquiera lo había sabido. Al día siguiente, Edward regresó a la galería, pero estaba cerrada. Un cartel en la puerta indicaba horarios irregulares. Esperó de nuevo, sentado en un banco al otro lado de la calle, como un extraño mirando la vida de otra persona desarrollarse detrás de una pared de cristal. No estaba seguro de qué esperaba. Tal vez que ella lo viera esperando y cambiara de opinión. Tal vez que ella sintiera algo, pero ella nunca vino. Y por primera vez en años, Edward no se sintió como un hombre con poder, control o influencia. Se sintió como un fantasma. Más tarde esa semana, se encontró caminando junto a un pequeño parque cerca del río, cuando los vio de nuevo. Hazel estaba sentada en un banco bajo un árbol,
con el cuaderno de bocetos en su regazo, mientras Lily jugaba en el césped a pocos metros de distancia, dando vueltas, cantando para sí misma, con una voz aguda y alegre. Era el tipo de escena que Edward nunca se había imaginado para sí mismo. Nunca pensó que querría, pero algo en ella lo atrajo con un dolor que no podía nombrar. Él no se acercó, no se atrevió. En cambio, observó desde la distancia, con las manos en los bolsillos, la mandíbula apretada, sintiéndose como un hombre que observa cómo la vida que debería haber tenido se le escapa aún más con cada minuto. Lily tropezó y cayó en el césped, soltando un chillido de sorpresa. Hazel se puso de pie al instante, corriendo a su lado, quitándole la tierra del vestido y besándole la frente con un cuidado experimentado. La ternura de ello hizo que el pecho de Edward doliera. No tenía idea de cuál había sido la primera palabra de Lily. ¿Qué le gustaba comer? ¿Cómo le gustaba que la arullaran por la noche? Se lo había perdido todo. Se había perdido todo su comienzo. Cuando Hazel levantó la vista, lo vio. Esta vez, ella no se veía sorprendida, solo cansada. Ella se levantó lentamente, le dijo algo a Lily, luego comenzó a caminar hacia él. Su expresión era indescifrable, sus pasos medidos. Lily se aferró a su mano, mirando con curiosidad al hombre alto que estaba inmóvil como una piedra bajo el árbol. Hazel se detuvo a unos metros de distancia y al principio no dijo nada. Edward tampoco. El silencio se extendió como un hilo frágil entre ellos, hasta que finalmente ella habló, su voz baja y firme. ¿Nos estás siguiendo? Él negó con la cabeza, sin confiar en su voz. ¿Entonces qué quieres?, preguntó ella. Edward miró a Lily, que lo observaba con cautelosa fascinación, y cuando volvió a mirar a Hazel, sintió que todo lo que no podía decir se levantaba en su garganta, como una ola demasiado grande para tragar. No lo sabía, dijo, y aunque no fue suficiente, fue la única verdad que tenía. No sabía de ella. Los ojos de Hazel se entrecerraron ligeramente, no con ira, sino con incredulidad. Porque no querías. Te di una oportunidad. Elegiste por ti mismo. Él no discutió. No había defensa para lo que había hecho. Quiero arreglarlo, dijo, y su voz se quebró en la última palabra. Quiero conocerla. Quiero ayudar. Hazel miró hacia otro lado por un momento, mirando el río, su mandíbula apretada. Cuando volvió a mirar, había dolor en sus ojos, no fresco, sino del tipo que había vivido allí durante años y se había hecho un hueco. No funciona así, dijo en voz baja. No puedes aparecer y decidir que estás listo. Ella no es un proyecto que puedas arreglar o una reunión que puedas reprogramar. Lo sé, dijo él. Lo sé, pero por favor, quiero intentarlo. Ella lo estudió por un largo momento y luego, sin una palabra, se dio la vuelta y se alejó, su mano envuelta firmemente alrededor de la de Lily. Edward las observó irse de nuevo, de la misma manera que lo había hecho 3 años atrás. Esta vez, no por elección, sino por consecuencia. Y fue solo entonces, de pie solo en el parque, que realmente comenzó a comprender lo que se sentía el arrepentimiento, no como una idea abstracta, sino como un peso, agudo y permanente, incrustado profundamente en su pecho. Él las había abandonado una vez, y ahora pasaría cada aliento tratando de encontrar un camino de regreso. En las semanas que siguieron, el mundo de Edward cambió de formas silenciosas pero irreversibles. Regresó a Nueva York,
solo brevemente, solo el tiempo suficiente para entregar las operaciones diarias de su empresa al CEO adjunto e informar a la Junta que se tomaría una licencia prolongada. No había preguntas que quisiera responder. El negocio podía funcionar sin él por un tiempo, pero lo que había perdido, lo que tal vez nunca recuperaría, no podía. Por una vez, su ausencia en la sala de juntas no se sintió como un riesgo. El riesgo real, el que consumía cada uno de sus pensamientos ahora, era dejar que Hazel y Lily se marcharan de nuevo, sin hacer todo lo que estuviera a su alcance para ser digno de estar cerca de ellas. Regresó a Portland, no para interferir, sino para estar cerca. Desde la distancia, comenzó a aprender sus rutinas, no de una manera invasiva u obsesiva, sino cuidadosa y respetuosa. Se enteró de que Lily iba a un preescolar local 3 días a la semana, un lugar modesto con equipos de juegos raspados y murales descoloridos en las paredes. Se enteró de que Hazel todavía trabajaba de noche en el restaurante y pasaba las mañanas pintando, a menudo caminando con Lily a un mercado cercano después para comprar comestibles. Él las observaba desde lejos, no porque quisiera quedarse en las sombras, sino porque aún no se había ganado el derecho de salir de ellas. En cambio, comenzó a reparar en silencio lo poco que podía. Se puso en contacto con el preescolar e hizo una donación privada bajo el nombre de un patrocinador anónimo, suficiente para arreglar las estructuras de juego rotas, actualizar los suministros y asegurar becas para otras familias con dificultades como la de Hazel. Encontró al propietario que poseía el edificio donde vivía Hazel y pagó 6 meses de alquiler por adelantado, pidiendo que a la inquilina nunca se le dijera quién lo había hecho. También se acercó a un pequeño dueño de galería en el distrito Pearl y recomendó el trabajo de Hazel bajo un seudónimo, pasando su portafolio como si la hubiera descubierto al azar. La galería acordó presentar 3 de sus piezas en una próxima exhibición, y cuando ella recibió la invitación, él imaginó su confusión, tal vez su escepticismo, pero no obstante su orgullo. No hizo nada de eso por reconocimiento. De hecho, la idea de que Hazel lo supiera lo inquietaba. No estaba tratando de comprar su perdón o forzar su confianza. Ahora lo sabía mejor. Lo que quería era hacer el camino un poco más fácil para ella, incluso si ella nunca lo dejaba caminar a su lado. Pero aún así, el anhelo no se desvaneció. Cada vez que veía el rostro de Lily, incluso en destellos desde el otro lado de una calle, algo dentro de él dolía. Ella tenía una forma de comportarse que le recordaba a Hazel, la cabeza en alto, los pies plantados con certeza, una mirada que se encontraba con el mundo sin disculpas. Ella era claramente inteligente y curiosa, intrépida de la manera en que a menudo lo eran los niños, y le asombraba cuánto se había perdido. Sus primeras palabras, sus primeros pasos, las pequeñas victorias y batallas que venían con el crecimiento. Hubo noches en las que se acostaba despierto, imaginando cómo sonaba su risa de cerca, cómo abrazaba, qué cuentos antes de dormir le gustaban más. Todas las cosas que antes se habrían sentido pequeñas, ahora parecían monumentales. Una tarde lluviosa, Edward vio a Hazel y Lily en el rincón trasero de una cafetería-librería. Lily estaba coloreando en una mesa, mientras Hazel hojeaba una revista de arte, sus dedos manchados de pintura. Sin pensarlo, Edward entró y pidió un café, sentándose a 2 mesas de distancia, fingiendo leer el periódico mientras les echaba vistazos. Cuando a Lily se le cayó un crayón y rodó debajo de su silla,
Ella se apresuró a recuperarlo. Al ponerse de pie, lo miró con esos ojos marrones familiares, grandes con curiosidad educada. «Hola», dijo ella. Edward se congeló por un latido, luego sonrió. «Hola». Ella no parecía asustada, solo inquisitiva. «Ese es un bonito dibujo», agregó, señalando el papel en su mano. «Es un dragón», explicó ella, sosteniéndolo con orgullo. «Pero es un dragón bueno. No come gente. Solo protege castillos». Él asintió seriamente. «Ese es un trabajo muy importante». Ella sonrió ante el cumplido. Luego regresó trotando hacia Hazel, quien había notado el intercambio y ahora observaba a Edward con una expresión cautelosa. Sus ojos se encontraron, y esta vez ninguno de los dos desvió la mirada. Hazel no sonrió. No saludó, pero tampoco se fue. Más tarde ese día, Edward recibió un correo electrónico. Era de Hazel. Solo una línea. «Deja de seguirnos. Si quieres ayudar, dilo. No te escondas». Se quedó con sus palabras durante mucho tiempo. Eran firmes pero no crueles. Honestas. Directas. Él había cruzado una línea y ella le había dado la opción de dar un paso adelante o quedarse en las sombras donde se había estado escondiendo. A la mañana siguiente, él respondió: «No sé cómo pedir ser parte de algo que abandoné, pero quiero ser honesto ahora. Quiero conocerla, y quiero ganarme cualquier oportunidad que todavía tenga de conocerte a ti. Aceptaré lo que estés dispuesta a darme, sin expectativas, solo honestidad». Esperó 3 días por su respuesta. Cuando llegó, no fue dramática, solo 1 hora y un lugar. Un parque que nunca habían visitado juntos. Un sábado por la mañana. Sin promesas, sin explicaciones. Solo una apertura. Edward no le dio demasiadas vueltas. No se permitió tener esperanzas. Pero se presentó. Y por primera vez en años, el espacio entre ellos no se sintió como un muro. Se sintió como una puerta, apenas abierta. Y eso fue suficiente. El sábado llegó con un sol brillante que parecía fuera de lugar después de días de llovizna fría. Edward apenas había dormido la noche anterior. Se despertó temprano. Se vistió con cuidado pero no demasiado formal, eligiendo un suéter gris suave y jeans oscuros que lo hacían parecer menos el hombre que una vez usaba trajes a medida para las reuniones de desayuno y más alguien que pertenecía a un parque en una mañana de primavera. No estaba seguro de qué esperar. Solo sabía que Hazel le había pedido que viniera, y solo eso tenía más peso que cualquier contrato que hubiera firmado. El parque estaba tranquilo cuando llegó, lleno del suave susurro del viento a través de los árboles en ciernes y los sonidos de las risas de los niños en la distancia. Los vio casi de inmediato. Hazel estaba sentada en un banco bajo un sauce, con la espalda recta, los brazos cruzados sobre el regazo. Lily estaba jugando en el césped cerca, dando vueltas, el cabello al viento, completamente absorta en su propio pequeño mundo alegre. Edward dudó durante unos segundos antes de acercarse, cada paso medido, inseguro de lo que depararía la próxima hora. Hazel levantó la vista mientras él se acercaba, pero no se puso de pie. Tampoco sonrió, aunque algo en su expresión se había suavizado desde la última vez que habían hablado. Ella le hizo un gesto para que se sentara. Él lo hizo, dejando un espacio respetuoso entre ellos. Por un tiempo, no dijeron nada. Simplemente observaron a Lily correr de un lado a otro por el césped,
persiguiendo semillas de diente de león y mariposas. Edward agradeció el silencio. Se sintió honesto. Sabía que ninguna palabra podría deshacer los años que habían pasado. «Le gustan los dragones», dijo Hazel finalmente, su voz tranquila pero en calma. «No los aterradores. Dice que protegen a las personas que no tienen espadas». Edward dejó escapar un suave suspiro, casi una risa, pero más bien un desahogo. Me lo dijo una vez, en el café. Hazel le lanzó una mirada de soslayo. Me imaginé que lo haría. No suele hablar con extraños, normalmente. Yo también me sorprendí, admitió. Pero me alegro de que lo hiciera. Hazel volvió a mirar a Lily, que ahora había comenzado a construir un nido con ramitas y hierba. Es inteligente, observadora. Se da cuenta de todo, dijo Hazel, su voz distante. Ella sabe que algo es diferente últimamente. Me preguntó anoche quién eres. Edward sintió que su pecho se apretaba. ¿Qué le dijiste? Dije que eras alguien que solía conocer. Alguien que tal vez quiera conocerla a ella también. Él asintió, tragando con dificultad. Eso es verdad. No le dije que eras su padre, agregó Hazel rápidamente. Todavía no. No estoy segura de que ella esté lista para eso. Y no estoy segura de que tú lo estés tampoco. Él no discutió. Ella tenía razón. Querer algo y estar listo para ello eran dos cosas muy diferentes. No quiero lastimarla, dijo, su voz baja. Ni a ti. Hazel finalmente se giró para mirarlo por completo. Sus ojos eran claros pero pesados, el tipo de mirada que provenía de años de mantener las cosas unidas sin ayuda. Entonces no desaparezcas de nuevo, dijo. Lo que sea que decidas, asegúrate de que no sea temporal. Ella no necesita que nadie más entre y salga de su vida. Él asintió. No me iré. No esta vez. Ese había sido el comienzo. Las siguientes semanas pasaron con cautela, pero de manera constante. Edward no intentó abrirse paso a la vida de Lily. Pedía permiso para todo. Si podía acompañarlas a casa, si podía traerle un libro o un pequeño juguete a Lily, si podía visitar la galería cuando Hazel tenía una nueva pintura para mostrar. Hazel apreció su moderación. La confianza se estaba reconstruyendo lentamente, ladrillo a ladrillo, palabra por palabra. Lily se encariñó con él más rápido que Hazel. Era infinitamente curiosa, haciéndole preguntas sobre sus animales favoritos, si podía silbar, si sabía hacer tortitas. A veces lo llamaba Edward. A veces, simplemente, ese hombre. A él no le importaba. Sabía que ella lo estaba observando, tratando de entenderlo a su manera tranquila. Entonces, todo cambió. Comenzó un miércoles por la noche. Hazel notó que Lily parecía más cansada de lo habitual después de la guardería. Se negó a cenar, quería acostarse temprano y seguía diciendo que le dolían las piernas. Hazel asumió que era un estirón, o tal vez solo agotamiento por correr todo el día. Pero a la mañana siguiente, Lily no podía levantarse sin llorar. Estaba pálida, caliente al tacto y letárgica de una manera que no se sentía normal. Hazel la llevó rápidamente a la clínica pediátrica. Se hicieron pruebas. Se extrajo sangre. Los médicos comenzaron a hablar en voz baja, y luego llegó la palabra, una que drenó todo el color del rostro de Hazel. Una rara condición autoinmune, agresiva pero tratable, que requería intervención médica inmediata y un donante de sangre compatible para un protocolo de transfusión de plasma. Hazel se sentó en el pasillo del hospital,
con las manos entumecidas, su mundo dando vueltas. Edward llegó 1 hora después de su llamada. Ella había dudado antes de marcarle, pero el miedo en su pecho era demasiado pesado para llevarlo sola. Cuando él apareció, ella vio algo en su rostro que no había esperado. Terror. Miedo real, humano, no por sí mismo, sino por la niña que yacía en la cama del hospital detrás de ellos. Él no hizo preguntas. Simplemente dijo, ¿qué tengo que hacer? Hazel le dio la versión corta. El tratamiento, la urgencia, la compatibilidad del donante. Antes de que pudiera siquiera terminar la frase, él dijo, hazme la prueba. Era compatible. No solo una coincidencia parcial, una coincidencia casi perfecta. Los médicos se sorprendieron. Hazel. No. En algún lugar profundo, a pesar del dolor y de todo lo que había sucedido, ella sabía que el destino todavía estaba observando. El procedimiento se realizó al día siguiente. Edward donó 2 veces en una semana. Apenas descansó, rechazó habitaciones de hotel y se quedó en la sala familiar del hospital. Solo se iba cuando Hazel lo convencía de ducharse o comer algo. Cuando Lily se despertó, débil pero sonriendo, lo primero que dijo fue, «¿Todavía estás aquí?» Edward asintió. «Te dije que lo estaría». Hazel se quedó en el umbral de la habitación del hospital y los observó. Sus ojos ardían con lágrimas que no había dejado caer en años. No era solo el hecho de que Edward se hubiera quedado. Era la forma en que miraba a su hija, con una mezcla de asombro y protección que no podía ser fingida. Era como Lily buscaba su mano sin dudar. Era la presencia tranquila y constante en la que se había convertido, no ruidosa, no ostentosa, sino confiable. Esa noche, mientras las máquinas emitían un pitido suave y las enfermeras cambiaban de turno afuera, Hazel se sentó junto a Edward en la pequeña habitación del hospital, sus dedos envueltos alrededor de una taza de café de papel. «No sé quién eras hace 3 años», dijo ella suavemente, «pero veo quién eres ahora». Él la miró, exhausto, con los ojos bordeados de rojo, y asintió. Yo tampoco lo sabía, hasta ella. Y Hazel, por primera vez, no desvió la mirada. Las semanas posteriores al procedimiento de Lily se desarrollaron en una neblina de esperanza cautelosa. Su condición se estabilizó lentamente, y la tensión que se había aferrado a cada respiración de Hazel comenzó a aliviarse. El hospital le dio el alta antes de lo esperado, con un horario estricto de visitas de seguimiento y medicamentos. Pero Hazel no se quejó. Llevó a Lily en sus brazos hasta el coche que Edward había alquilado, y cuando él se ofreció a llevarlas a casa, ella asintió sin dudar. Ya no había dudas sobre si él pertenecía allí. Lo había demostrado con cada momento de tranquila vigilancia, cada noche sin dormir junto a su hija, cada vez que le hacía a los médicos más preguntas de las que incluso Hazel tenía fuerzas para pensar. Una vez que estuvieron en casa, las cosas no volvieron simplemente a ser como eran antes. De hecho, nada había sido realmente normal para empezar. Hazel se encontró ajustándose a un tipo de ritmo, uno que ahora incluía a Edward. Él visitaba a diario, nunca imponiéndose, siempre preguntando antes de cruzar la puerta. Al principio, Lily se iluminaba cuando lo veía, corriendo para mostrarle sus dibujos o tirando de él hacia una pila de libros ilustrados. Hazel mantuvo su distancia, observando cuidadosamente, esperando que la ilusión se rompiera. Pero nunca lo hizo. Edward había cambiado.
no de una manera grandiosa y romántica, sino de las maneras sutiles y significativas que importaban. Él comenzó a recoger a Lily de la guardería cuando Hazel tenía una reunión en la galería o un turno extra en el restaurante. Cocinaba cenas sencillas, siempre preguntando qué le gustaba a Lily primero, y se sentaba con las piernas cruzadas en el suelo, mientras ella insistía en cepillarle el pelo con un peine de juguete de plástico. Él no intentó forzar nada. No pidió títulos ni favores. Simplemente se presentó. Una y otra vez, hasta que Hazel dejó de contar las veces. Una tarde, después de que Lily se durmió en el sofá rodeada de un nido de animales de peluche, Hazel estaba en la cocina lavándose la pintura de las manos cuando escuchó el suave sonido de Edward tarareando. Estaba sentado junto a su hija, cepillándole suavemente un mechón de pelo de la mejilla, sus ojos suaves, con algo mucho más profundo que la culpa o la obligación. Hazel observó desde el umbral, con los brazos cruzados, no por estar a la defensiva, sino porque su pecho estaba demasiado lleno para hacer otra cosa. Esa mirada, el tranquilo asombro en su rostro, no era la mirada de un hombre de paso. Era la mirada de alguien que se había perdido y finalmente había encontrado lo único que importaba. Más tarde esa noche, cuando Lily estaba acostada y el apartamento estaba en silencio, excepto por el zumbido bajo del calentador, Hazel le entregó a Edward una taza de té y se sentó a su lado en la pequeña mesa de la cocina. Ninguno de los dos habló durante mucho tiempo. El silencio entre ellos había cambiado. Ya no era un muro, sino un puente. Hazel lo miró entonces. Realmente lo miró. Y vio a alguien que había sido despojado hasta la médula y reconstruido no por ambición o orgullo, sino por amor. «No creo que alguna vez te odiara», dijo de repente, su voz baja, casi frágil. Estaba enojada, estaba herida, pero nunca dejé de preguntarme quién podrías haber sido, si tan solo te hubieras quedado. La mano de Edward se apretó alrededor de la taza. No la miró de inmediato, temiendo que incluso parpadear pudiera romper la frágil honestidad que ella acababa de ofrecerle. «Me odié a mí mismo», dijo finalmente. «Todos los días, especialmente después de que la vi, después de que te vi. Creo que seguí trabajando tanto porque era más fácil tener éxito que admitir que era un cobarde». Hazel asintió, con los ojos húmedos pero sin parpadear. «Lo fuiste». Él soltó una risa pequeña y triste. «Lo sé, pero quiero hacerlo mejor. No solo ser mejor, sino hacer mejor. Por ella, por ti, si me lo permites». Hazel miró sus manos, luego volvió a mirarlo. «No eres el hombre que dejé. Puedo ver eso. Pero no sé qué somos ahora». Edward se inclinó hacia adelante, su voz apenas un susurro. «Entonces averigüémoslo, lentamente, sin promesas, sin presión, solo, la verdad, tanta como puedas darme». Ella no le respondió esa noche, pero a la mañana siguiente, cuando él llamó a la puerta y preguntó si Lily quería ir a alimentar a los patos al parque, Hazel le entregó su abrigo y dijo: «Iremos las dos». Ese se convirtió en su nueva normalidad. Paseos por el parque, mañanas tranquilas con masa de tortitas manchada en las narices, tardes coloreando en la mesa de la cocina. No eran una familia perfecta. Hazel ni siquiera los llamaba así, pero algo en su cercanía se sentía real. El pasado no se había desvanecido, pero ya no los definía. Eran algo nuevo, algo creciendo lentamente a la luz que llegó después de la tormenta. Un fin de semana, Hazel llevó a Edward
a su estudio de arte. Era un espacio modesto encima de una librería, lleno de luz natural y olor a trementina. No lo había compartido con nadie fuera de su círculo cercano. Era suyo, su santuario. Ella le mostró sus pinturas recientes, retratos de mujeres, madres, niños, y lo dejó detenerse frente a las que nunca había exhibido, las que había pintado en las noches tranquilas después del nacimiento de Lily. Un lienzo en particular lo detuvo en seco. Era de un hombre, de pie justo fuera del marco de un umbral, su rostro borroso por la sombra, pero su postura inconfundiblemente tensa, como si quisiera entrar, pero no supiera si se le permitía. «Pinta eso la semana después de que ella nació», dijo Hazel suavemente desde detrás de él. «No sabía si te odiaba o te extrañaba, así que pinté ambas cosas». Edward se quedó mirando la pieza durante mucho tiempo, con la garganta apretada. Luego se giró y le tendió la mano, no con certeza, sino con esperanza. Hazel no se apartó. No esta vez. Estuvieron de pie a la luz del estudio, rodeados de lienzos inacabados y el olor a pintura vieja, ya no atrapados por quienes habían sido, sino comenzando a entender en quiénes podrían convertirse. El verano llegó suavemente a Portland, y con él llegó una especie de calidez que fue más allá de la piel. Se instaló en mañanas tranquilas, en las risas que resonaban desde la habitación de Lily, en la música suave que se derramaba desde la ventana del estudio de Hazel, mientras ella pintaba con la puerta abierta. Por primera vez en años, la vida no se sintió como supervivencia. Se sintió como algo completo, algo ganado. Todavía había cicatrices emocionales que ocasionalmente palpitaban en el fondo, pero ya no lideraban la historia. Y Edward, que alguna vez fue una sombra que acechaba los límites del mundo de Hazel, ahora se había convertido en parte de su ritmo. Sus días comenzaron a llevar una sincronía tranquila. Edward ya no preguntaba si podía pasar, simplemente lo hacía, a menudo apareciendo con café para Hazel y una caja de tizas para Lily, que había adquirido la costumbre de decorar la acera frente al edificio con dragones y castillos, y lo que ella afirmaba que era un reino de gominolas. Los fines de semana, exploraban la ciudad como turistas en su propia casa, visitando mercados de agricultores, haciendo caminatas cortas, dejando que Lily montara en el carrusel frente al mar, una y otra vez, hasta que se mareaba de alegría. Los tres se movían juntos, como una constelación que había encontrado lentamente su alineación. Hazel se encontró suavizándose de maneras que no había esperado. Una noche, después de que Lily se durmió con los brazos envueltos alrededor de un búho de peluche, Hazel y Edward se sentaron en la escalera de incendios, compartiendo una manta y una botella de vino tinto. Hablaron de todo lo que nunca habían dicho: su infancia, su soledad, lo que les había costado a ambos vivir en silencios separados durante tanto tiempo. Fue el tipo de conversación que sanó más de lo que hirió. Al final, cuando Edward buscó su mano, ella no dudó. Su relación todavía era nueva, todavía tierna, como algo que crecía a través de las grietas del pavimento viejo. Pero era real. Hazel ya no sentía que estaba regalando algo al dejarlo entrar. Lo estaba recuperando, reconstruyéndolo bajo sus propios términos. A finales de agosto, el arte de Hazel estaba recibiendo más atención. Su trabajo había sido presentado en una galería en el centro, y un coleccionista de Seattle expresó interés en encargar una serie. Edward, ahora totalmente involucrado en su éxito,
la ayudó a montar una pequeña tienda en línea y organizó una recaudación de fondos para apoyar a artistas locales, nombrando a Hazel como una de las invitadas destacadas. Él no solo quería ayudarla, quería verla prosperar, y Hazel, a su vez, comenzó a confiar en él de maneras que antes le habían parecido imposibles. Todavía había días en que el pasado rozaba su corazón como un viento frío, recordándole todo lo que había hecho sola, pero ya no definían su futuro. Lily también floreció. Había comenzado a llamar a Edward papá por su cuenta, sin que nadie se lo pidiera. Una tarde en que él la ayudó a arreglar el ala de su unicornio de juguete favorito. Hazel había estado en la habitación contigua, doblando la ropa, cuando lo escuchó. La palabra la hizo congelarse. Por un segundo, esperó el escozor del viejo dolor. Pero no llegó. En cambio, ella sonrió. Ese septiembre, en la noche final de la exposición individual de Hazel en la galería, el espacio bullía con música suave, risas y el tintineo de copas de vino. Hazel estaba en el centro de la sala, vestida con un vestido azul pálido salpicado de pintura cerca del dobladillo, luciendo radiante de la manera en que solo alguien realizado puede lucir. Lily corría alrededor de la exhibición con su pequeña cámara, fingiendo ser fotógrafa, mientras Edward se mantenía cerca pero fuera de su foco, orgulloso y observador, contento de dejar que Hazel brillara. Cerca del final de la noche, cuando la mayoría de los invitados se habían ido y las luces se habían atenuado, Edward le pidió a Hazel que saliera a caminar con él. El aire era fresco y tranquilo. Las calles se vaciaban a medida que la ciudad se apagaba. Pasearon lentamente, de la mano, hasta llegar a una pequeña plaza pública rodeada de luces de cuerda y bancos. Edward se detuvo, girándose para mirarla. Su corazón latía con fuerza, no por nervios, sino por algo más pesado: convicción. Hazel levantó la vista hacia él, sintiendo el cambio en su postura. Solía pensar que el amor era algo que venía después de la ambición, dijo en voz baja. Pensé que tenía que probarme a través del logro, a través del estatus, a través de tener el control todo el tiempo. Pero cuando te perdí, cuando vi a Lily por primera vez, todo cambió. No se trataba solo de arrepentimiento. Se trataba de darme cuenta de que había medido mi valía con la regla equivocada. El aliento de Hazel se cortó, pero ella no interrumpió. No te merecía entonces, continuó él. Quizás todavía no, pero te amo. La amo a ella. Y quiero pasar el resto de mi vida demostrando que he cambiado, no con palabras, sino con cómo me presento todos los días. De su bolsillo del abrigo, sacó una pequeña y sencilla caja de terciopelo, sin grandes gestos, sin discurso ensayado, solo la verdad. Él la abrió. Dentro había un anillo, elegante, discreto, una banda plateada con una única piedra verde que coincidía con el color de sus ojos. Él no se arrodilló. Ese nunca había sido su estilo. En cambio, sostuvo el anillo entre ellos, su voz suave. Cuando te pedí que eligieras entre Lily y yo, te marchaste sin dudar. Esa fue la cosa más valiente que alguien me ha hecho. Pero ahora, no te estoy pidiendo que elijas. Te estoy preguntando si me permitirás estar a tu lado. Tú y ella. Para siempre. Sin condiciones. Solo amor. Hazel no lloró. En cambio, sonrió a través de la emoción que la agarró por el pecho y se acercó, colocando suavemente su mano sobre su corazón. Siempre quisiste negociar, dijo ella, su voz apenas un susurro. Pero esto no es un trato, esto es un regalo. Y sí,
La respuesta es sí. Él deslizó el anillo en su dedo. Le quedó perfecto. Más tarde, cuando regresaron a la galería para recoger a Lily, ella corrió hacia ellos con un dibujo en la mano, un boceto de 3 figuras de palo tomadas de la mano, bajo un sol sonriente gigante. Sobre sus cabezas, con letras torcidas pero decididas, había escrito: Mi familia. Hazel dobló el papel y lo guardó en su bolso como algo invaluable. Porque lo era. Esta historia es, en última instancia, sobre la redención, el tipo que no es rápido, fácil o cinematográfico, sino ganado lentamente a través de la humildad, la consistencia y el amor. Lo que hace que el final sea tan poderoso no es la propuesta o incluso el reencuentro feliz, sino el hecho de que Edward cambió no porque fuera perdonado, sino antes de serlo. Se reconstruyó a sí mismo no para recuperar a Hazel, sino para convertirse en el hombre que nunca debió haberla perdido en primer lugar. La fuerza de Hazel reside en su tranquila resistencia. Ella no necesitaba ser salvada. Construyó una vida, crió a una hija y encontró su voz sin mirar atrás. Pero su capacidad para perdonar, no a ciegas, sino con claridad y precaución, añade una hermosa profundidad a su carácter. Muestra que sanar no es olvidar, y el amor no es debilidad. El final es satisfactorio, no porque todo se vuelva perfecto, sino porque los personajes se ganaron la paz que encuentran. Es esperanzador, pero con los pies en la tierra. Romántico, pero no ingenuo. Nos recuerda que las personas pueden crecer. El amor puede sobrevivir a los fracasos pasados y las segundas oportunidades, cuando se manejan con verdad, pueden ser incluso más poderosas que las primeras.